Es el momento de tu educación financiera y actualización económica para llevar a cabo los consejos prácticos sobre inversión, emprendimiento y economía personal con tu consultor financiero Jesús Geraldo Martínez. Tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez llega gracias a Banco Central de la República Dominicana, Banco de Reservas, Banco BHD y Banco Promérica. Bueno, ya está tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez, siempre dispuesto a colaborar con muchas personas que le llaman, que le escriben para saber qué tipo de consejo le puede dar, porque tengo problemas con la tarjeta de crédito, por muchísimas cosas. Jesús Geraldo Martínez siempre saca ese momentito para ayudar a nuestra gente que nos siguen a través de las redes sociales, a través de sus redes sociales. Y hoy Jesús tiene un tema importantísimo que está en la palestra pública y es que la Junta Monetaria autorizó al Banco Central de la República Dominicana a liberar 81 mil millones de pesos. Nos gustaría, Jesús, que nos hables de ese tema tan interesante para la economía y dinamizar la economía del país. Adelante. Sí, muchas gracias, Grisel. Este ha sido el tema de la palestra pública, como tú habían señalado. Muchas personas se han referido a favor y algunos hasta en contra de esta medida de la Junta Monetaria de liberar del encaje legal 81 mil millones. Primero, ¿qué es el encaje legal? El encaje legal es una proporción que deben destinar los bancos por las captaciones de los depósitos de ahorro, no de cuentas corrientes, porque es el 100% está encajado, de los depósitos de ahorro. Entonces, el Banco Central reserva una proporción de un 9 a un 11% de ese dinero que cada uno de nosotros deposita en los bancos. Ahora bien, por ese dinero que los bancos depositan en el Banco Central, los bancos no reciben un centavo. Nada. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Central ahora en esta condición? Le está liberando al sistema financiero, a las 44 entidades que conforman el sistema financiero, 81 mil millones. Ahora, ¿por qué el Banco Central hace eso? Ustedes recuerdan que la semana pasada yo había comentado acá que la economía de enero a abril apenas ha crecido en 2.5% y en el mes de abril de este año creció 1.7% comparado con el año pasado, que creció en 8.5%, es decir, que la economía viene frenada. Pero ¿es solamente la economía de la República Dominicana? No son todas las economías del mundo. En este ambiente de incertidumbre global y ahora con esta nueva guerra que hay entre Israel e Irán, la incertidumbre se pone mucho más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente en la incertidumbre? No invierte, no desarrolla proyectos, guarda el dinero, no se atreve a embarcarse en un proyecto. Entonces, todas las economías, incluyendo la de Estados Unidos y la de República Dominicana, están creciendo mucho más lento. Y así lo decía el Banco Mundial, que había reajustado el crecimiento hasta para la República Dominicana de 4.5 a 4%. Pero así lo está ajustando para todas las economías del mundo. Ahora, el Banco Central tenía un problema al inicio del año. Ustedes recordarán que teníamos el tema del tipo de cambio. El tipo de cambio por las volatilidades de los mercados internacionales, por el exceso de dinero que había de circulante que había en ese momento y que el Banco Central estaba recogiendo dinero de alguna forma u otra a través de sus certificados financieros, sus subastas y a través del dinero que le estaban pagando, que le debían los bancos al Banco Central de las facilidades anteriores. Entonces, el principal objetivo del Banco Central al inicio del año era la estabilidad de los precios internos de la economía. ¿Qué significa eso? La inflación. Que la inflación apenas, la inflación subyacente de abril a abril está en apenas 3.81, es decir, por debajo del 4%. No obstante, ahora el Banco Central ya tiene el tipo de cambio estabilizado, tiene los precios estabilizados, claramente permanecen las incertidumbres de ahora de la volatilidad de los precios del petróleo, si se cierra si esta guerra de Irán y Israel se prolonga, los precios del petróleo, los precios de la gasolina y de los combustibles van a subir. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Está mirando que el gobierno no está invirtiendo, porque no lo dice Jesús Geraldo Martínez. Lo dijeron, ustedes vieron la semana pasada las estadísticas, que ha sido en los últimos 5 años
los menores niveles de inversión en infraestructura de capital que ha tenido la República Dominicana. Entonces el Banco Central se ha tenido que cargar la economía. ¿Y cómo se ha tenido que cargar la economía? En diferentes años, con estos tipos de facilidades. Y ahora ha tenido la primera iniciativa de liberar 81,000 millones, 50,000 millones de pesos que van ahí a construcción, manufactura, empresas agropecuarias, a MIPYMES, a una tasa de un 9% y un plazo de 2 años. Pero también está liberando 14,000 millones de esos 81,000 millones dirigidos a comprar vivienda. Vamos a suponer, una persona que quisiera comprar, que invité a don Luis, que también no solamente es emprendedor, sino es un gran economista. De él aprendí muchísima economía. Cuando me llevó a México me dijo, aquí tú vas a aprender economía real en una fábrica de billetes y monedas, que estábamos juntos en San Luis Potosí, en México. Y entonces, esta es la economía real. Entonces, una persona que quisiera adquirir un solar, como lo que tiene don Luis en la Quinta del Prado, puede adquirirlo a una tasa de financiamiento de un 9%, si lo desea. Pero también hay personas que tienen facilidades de liquidez rápidas que se vencían ahora, y el Banco Central, por 17,000 millones, el Banco Central le está diciendo a los bancos, ya algunos bancos ya tenían el dinero, no, yo te voy a extender ese plazo para que tú a tus clientes, si quieres, se lo refinancie o lo preste también a más largo plazo o a nuevos clientes. Entonces, ¿qué beneficio va a tener eso para la economía? Si bien es cierto, algunos han señalado que es una medida que va a tener poco impacto, pero es una iniciativa ante la ausencia de una política fiscal expansiva que dinamice la economía. Entonces el Banco Central en esta segunda mitad del año está apostando a que el crecimiento de la economía supere el 4% o al menos llegue al 4% estimado. Y ha empezado a liberar, porque si el Banco Central hubiera liberado 200,000 millones, esos mismos economistas que están diciendo que es insuficiente van a decir, pero va a afectar el tipo de cambio, va a generar inflación. Entonces, el Banco Central, de manera sabia, de manera prudente, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, voy a empezar a liberar estos 50,000 millones para que sean canalizados a una tasa de un 9%. ¿Cuál es la situación ahí? Que muchos dicen, bueno, el tipo de cambio se me puede mover un poquito más porque yo voy a tener más peso en la economía. Eso es natural, pero tenemos el tipo de cambio por debajo del 60-1 todavía. Y el Banco Central se puede dar la flexibilidad de que el tipo de cambio por lo que resta del año se le pueda depreciar a 61 o a 62 sin ningún problema, porque tiene el espacio para hacerlo. Pero esos 50,000 millones van a ir a los sectores productivos. La crítica siempre es que solamente un grupito se queda con ese dinero. Correcto. ¿Cuál es la estrategia ahora del Banco Central? El Banco Central está asignando proporciones importantes a los bancos que prestan para la MIPYME, para la microfinanza, que es la base de la pirámide, que es donde se siente que la gente tiene dinero, porque cuando se queda en el vértice de la pirámide, estos 50,000 millones, si tú se lo prestas, 50,000 millones son a 500 millones de pesos por empresario, básicamente estamos hablando de mil deudores solamente. Entonces, pero si ese dinero, ese flujo entra de manera granular a las micro, pequeñas y medianas empresas, la economía va a empezar a dinamizarse. Claro, ahí mi observación es, y mi llamado de atención es a los que tienen que supervisar la canalización de esos recursos, que esos recursos no vayan a empresas grandes para operaciones de tesorería, correcto, como en el pasado en algunos casos fueron, y así teníamos las evidencias, sino que vayan directamente a proyectos que vayan a dinamizar la economía, que vayan a crear empleo para la economía, porque ciertamente la economía está en freno y el Banco Central, que no puede bajar la tasa de política monetaria, que está en 5.75, porque en esta semana Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, volvió a ratificar sus tasas de política monetaria para Estados Unidos en 4.25 hasta 4.75. De modo de que el Banco Central no tiene espacio para bajar su tasa de política monetaria, pero sí tiene espacio para permitir a la economía liberación del encaje legal para liquidez que los bancos puedan canalizar a los diferentes sectores productivos. ¿Qué es lo que estamos diciendo en conclusión? Que el Banco Central nuevamente
se está cargando el crecimiento económico de la República Dominicana a través de la canalización de crédito, de facilidades de liquidez rápida a través de los bancos. Jesús, quiero resaltar dentro de este programa de liquidez que tiene el Banco Central, me gustaría resaltar algunos puntitos, a ver si tú me puedes ayudar en esto, personas que nos han escrito para que los resalte. Dice que según el PNUD, la República Dominicana se encuentra entre las 5 economías más prósperas de América Latina y el Caribe, según el índice de prosperidad. Este reconocimiento destaca el avance del país en el crecimiento económico, calidad de vida y bienestar social. Y un cibernauta se pregunta, en base a ese reconocimiento, dice, si la economía va tan bien, ¿por qué hay que liberar 81,000 millones para dinamizarla? Mira, lo primero es que una cosa puede estar relacionada, pero una cosa no tiene que ver con la otra. La economía está en freno y la mayoría de las economías del mundo están en freno, no están creciendo por el ambiente de incertidumbre mundial. Bien, es decir, ahora mismo ninguno de nosotros estamos creciendo. Sin embargo, hay economías que tienen más resiliencia y que tienen más fortalezas que otras, que tienen más dinamismo que otras, que tienen una base estructural, unos fundamentos económicos mucho más sólidos. Y el PNUD lo que está diciendo ahí, que República Dominicana es de la economía más próspera porque así lo indican sus números. Y así, es decir, tenemos turismo, tenemos remesas, tenemos infraestructura médica, tenemos zona franca, tenemos de todo en la República Dominicana. Tenemos un sistema financiero sólido, en crecimiento, tenemos una infraestructura inmobiliaria creciendo. Entonces, un país en desarrollo. Ahora, esos 81,000 millones responden a que tú tienes una economía que está frenada, donde el gobierno no ha tenido una política fiscal expansiva para dinamizar la economía, y el Banco Central lo que está haciendo es liberando recursos para que los bancos comerciales, los bancos múltiples, las asociaciones de ahorros y préstamos, los bancos de ahorro y crédito, canalicen recursos a las personas, a las empresas, a una tasa de un 9% y un plazo de 2 años. Y que se vaya directamente al porcentaje tan alto de MIPYMES que tenemos en el país, porque esa ha sido siempre la queja, que el dinero nunca se ve, que no me llega. Incluso el comunicador Julio Martínez Pozo, que quería destacar también, Jesús, yo no sé, hoy estamos como medio, estamos no sé. Todos un poco agripados. El comunicador Julio Martínez Pozo advirtió este martes, incluso con relación al tema que se está conversando ahora en este momento, advirtió este martes que las medidas monetarias de expansión anunciadas por el Banco Central de la República Dominicana, las cuales incluyen el desencaje de 50,000 millones de pesos, no tendrán impacto para reactivar la economía debido a que la inversión pública está en el piso. Eso tú también lo acabas de resaltar. Claro, lo acabo de resaltar. En esa parte. Y he dicho que es un primer inicio del Banco Central, porque vamos a suponer, y yo le digo a las personas, ¿cómo funciona la economía? Como si fuera un ser humano. Usted se mete un plato de comida entero así. No, jamás. Usted te atora. Se atora, ¿verdad que sí? Porque lo mucho hace daño, ¿verdad? Correcto. Que sí? Entonces el Banco Central ha empezado su programa a liberar, va a ver los efectos que va a tener en la inflación, va a ver los efectos que va a tener en el tipo de cambio, va a ver los efectos que va a tener en los diferentes sectores productivos, y luego usted puede tener seguro que dependiendo de esos efectos, si los efectos son menores a nivel de la inflación, a nivel del tipo de cambio, va a haber una segunda liberación de encaje, porque el gobierno, como señala el comunicador, no está invirtiendo. Ahora bien, si el gobierno se pone la pila en lo que resta del año, el Banco Central no tiene que hacer eso, nada. Ahora me gustaría escuchar las opiniones con relación al tema de estos dos economistas. Sí, pues son muy buenos. Yo he aprendido, debo reconocer públicamente, a los cuales ambos le tengo mucho agradecimiento en la vida y de los cuales he aprendido mucho. Porque José Alfredo fue mi director cuando estuve en Programación Monetaria e Investigación Económica, y don Luis mi director cuando estuve en Tesorería, claro. Y yo fui el segundo de él en Tesorería. Don Luis, ¿qué le parece a usted la medida del Banco Central, como es Banco Central también? Y banquero también. Bueno, gracias por darme la oportunidad de opinar en un tema que estaba programado para tu intervención, pero como economista entiendo que era previsible la decisión del Banco Central
por lo menos yo en un grupo financiero para el cual sirvo de consultor, había pronosticado ya desde hace 2 meses atrás que a mediados de año, dado el patrón de comportamiento que tenía la economía dominicana, el enfriamiento, vamos a decir así, coyuntural del primer cuatrimestre, era previsible que el Banco Central iba a tener algún tipo de reacción para lograr, por lo menos, a empujar el crecimiento de la economía a la meta de crecimiento que se cercana a un 4%. Creo que la decisión del Banco Central es totalmente oportuna y correcta desde el punto de vista de la meta. Sobre el comentario del periodista Martínez Pozo, bueno, tiene que entender ese periodista cómo funciona la economía. La economía no se impulsa solamente por el gasto de capital. Lo que está haciendo el Banco Central es impulsando el gasto de consumo privado y el gasto de inversión privada. O sea, se está estimulando a la empresa privada para que produzca más, para que tenga acceso a fuentes de financiamiento más baratas y eso genere más producción y mayor empleo. Así eso funciona. El crecimiento que pueda venir por la inversión pública ya tiene un origen en la parte dentro del alcance o de las posibilidades fiscales que tenga el Estado, que en este caso sabemos que en ausencia de la reforma fiscal que se planteó, las posibilidades de inversión pública del Estado son y seguirán siendo posiblemente bajas para el año 2025. Yo creo que la decisión es correcta y comparto las inquietudes que expresa Gerardo sobre la forma, cómo se canalizarían estos recursos y los potenciales posibles beneficiarios, que creo igualmente que debe de haber un proceso de observación de cerca a los fines de que realmente se cumpla el propósito que se busca con esto, y es que estos recursos impulsen el dinamismo de la actividad privada y no que los recursos se distraigan hacia otro fin que no es que está establecido. Yo originalmente entendía que el nivel de acción del Banco Central iba a ser superior a los 50,000 millones de pesos de liberación neta. Yo estimaba que iba a ser un impulso cercano a los 75, 80,000 millones, porque estamos hablando de un impulso que es equivalente a menos, los 50,000 millones de pesos es un impulso que apenas es equivalente a 800 millones de dólares de reserva. Sí, pero hay que entender que la cartera de crédito el año pasado creció en 228,000 millones neta. Eso estamos hablando... 228,000 millones. Es decir, el Banco Central está apostando a un crecimiento de un 25%, solamente inicial. Inicial, claro. Es decir, que eso es un impulso también para la misma actividad financiera. Yo creo que inicialmente está correcto, porque no solamente están los 50,000 millones, están los 17,000 millones que iba a retirar y que ahora se lo está dejando a los bancos para que lo preste. Sí. Y los 14,000 millones que van a ir destinados al sector construcción, que tiene una tasa de crecimiento negativa de menos 3 puntos por ciento. Pero lo que quería apuntar con respecto a lo que decía de que es equivalente a 800 millones de dólares. Bueno, pero veamos, realmente la decisión de 50,000 millones de pesos, la población, el sector privado, la sociedad puede estar tranquila. Mi percepción es que no va a haber un impacto significativo en el tipo de cambio, que regresó de 63 a 58. Entonces el Banco Central tiene un espacio importante para maniobrar en ese sentido. Y tiene un espacio importante también en términos de meta de inflación. El Banco Central estaba ajustando la meta de inflación y está dentro del marco del objetivo anual. Y entonces hay un espacio para que el banco hiciera la decisión que tomó, que reitero, que es correcta y muy atinada en este momento. Jesús, tú sabes que por mi parte, perdón, déjame comentar también. Yo coincido también con los colegas. Ese era el recurso que estaban ociosos, esos recursos que van a dinamizar la economía. Y no son también medidas nuevas. De hecho, se han hecho en el pasado y se ha acumulado bastante experiencia en tratar de que se cumplan los objetivos a lo que está destinado. O sea, eso es lo más importante también. Tenemos una llamadita, Romer. Tenemos una llamadita. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. A propósito de que decía el señor, que yo recuerdo que se liberaron anteriormente unos 60,000 millones, pero mi inquietud con esto son dos cosas. ¿Sí? Esto tiene fecha establecida
para la liberación? Y otra cuestión, ¿cómo esto impacta una economía que es informal, que anda por el 57% de la población? Adelante, bueno, mira, y Jesús. esos recursos ya la semana que viene ya los bancos van a estar colocándolos, es decir, van a entrar directamente porque hay que llenar algunos requisitos que conforme a la resolución de Junta Monetaria y el Banco Central lo va a desembolsar. ¿Cómo impacta a esos sectores informales? Realmente a esos sectores informales quizás lo que puedan acceder a bancos que están de microfinanza, como Banfondesa, el banco que traemos el presidente, que presta sin garantía, el banco de la gente que le da una oportunidad, pueden acceder esos informales a través de bancos pequeños por ahí. Porque ciertamente a veces los informales no tienen capacidad de pago, no pueden demostrarla, no tienen garantías formales, pero este banco, que del concepto que traemos acá, es un banco que le da la oportunidad a ese tipo de personas. Y los informales van a tener que buscar esos bancos que están dedicados a la microfinanza para poder acceder a esos créditos. No, y es importante, Jesús, eso que destacas de Banfondesa, que muchas personas preguntan, me imagino que en la página del Banco Central tiene, los requisitos para tú saber cómo aplicar. Y esa información. Aplicar normal, es un préstamo normal con esos recursos, un 9%. No, lo que te quiero decir, los requisitos, porque a veces muchas personas dicen que son demasiados los requisitos y no pueden lograr nada, absolutamente nada. No, los requisitos de los préstamos son los mismos requisitos que hay, no cambian ningún tipo de requisito. Los recursos es para que los bancos lo presten a las empresas, a las MIPYME, a las pequeñas, a las micro, medianas y grandes empresas. Y los requisitos de los préstamos están establecidos en el reglamento de evaluación de activos. Entonces, para los informales, como él señala, el señor, quizás no pueden cumplir con requisitos, porque vamos a suponer informal, quizás no tiene un estado de cuenta, pero hay bancos que le ayudan a preparar un estadito de cuenta personal. Un informal quizás no tiene ni una carta de que gana dinero en una empresa, ¿te entiendes? Si no tiene, por ejemplo, un puesto de chimichurri, por ejemplo, y vende, qué sé yo, 1,000, 2,000 pesos diarios. Pero ¿qué hacen estos bancos pequeños? Ejemplo, van, se le sientan, van tomando todo y le arman un estadito. Correcto. Y eso es válido ante la superintendencia de bancos. Jesús, te decía que me quería ir por la misma línea. La Unión Nacional de Empresarios UNE, que tú incluso hablaste de eso, y va por la misma línea lo que ellos dicen. Dice que calificó como positiva, pero insuficiente, si no se acompaña de decisiones estructurales en un contexto donde muchas empresas operan con márgenes reducidos, limitados, acceso al crédito y crecientes obligaciones tributarias y laborales. Saludamos la decisión en la medida en que pueda generar alivio, pero si no se gestiona con visión estratégica, transparencia y compromiso con la producción nacional, existe el riesgo de que esta liquidez se disperse sin provocar impacto real, quedando atrapada en sectores de baja productividad o consumo especulativo, expresó el presidente de la Unión de Empresarios UNE, Leonel Castellano Duarte. No, y es la preocupación de todos. Me imagino que también deben ser la preocupación del órgano rector de la política monetaria, de que esos recursos vayan donde tengan que ir. Correcto, porque ¿qué es lo que queremos? Que esos recursos lleguen a cada rinconcito para que la economía se dinamice. Porque necesitamos ver un ambiente, ¿verdad? Cuando la gente ve una economía dinamizada, la gente está más feliz. Claro. Vamos a abrir, ¿qué te parece si abrimos los teléfonos? No sé si vamos a una pausa, Romer, y cuando regresamos entramos con los teléfonos y con las preguntas. Exactamente, nos vamos a una pausa. Estás escuchando Desahógate RD.